Dios le bendiga, amada iglesia cristiana discípulo de Cristo en La Brecha, aquí en el barrio Guaynabo, en el barrio Guaraguao. Y esta mañana tendremos la última lección del expositor y se encuentra en Isaías 6 del 1 al 8. Así que la lección tiene titulada este profeta Isaías. Y vamos a tener la lectura en esta mañana. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la siguiente manera. En el año que murió el rey Uzías, vi yo el Señor sentado sobre un trono alto, y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, y tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Señor, te damos gracias por esta palabra que ha sido impartida, que tú seas instruyéndonos en esta mañana. Damos gloria y alabanza. Bien, hermanos, a lo largo de estas últimas lecciones hemos hablado de distintos personajes de la Biblia que varios hermanos y hermanas han estado hablando. Hablamos de Josué, hablamos de la madre Sansón, entre otros. Habiendo leído el texto en esta mañana, y tenemos que hablar de este personaje llamado Isaías. Lo primero de este llamado de parte de este profeta es que antes de empezar, tenemos que comenzar. ¿Quién es este profeta? Para que entendamos el texto, lo que estamos leyendo, nos presenta ya una fecha, y es la muerte del rey de Uzías, la aparición del profeta. Pues sucede esto, hermanos y hermanas, entre el año 740 a.C. o el siglo 8 a.C. O sea que esto es el suceso de la muerte de Uzías. Así que hay también unos sucesores de reyes: Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y que ya mismito hablaremos un poco sobre lo del reinado de Judá. Para que estemos claros, el libro de Isaías, los expertos menciona que tienen 3 autores o de distintas épocas. Y es que el Isaías que estamos leyendo en esta mañana se considera el primer Isaías. Y de los capítulos que proviene este Isaías, del 1 al 39. El segundo autor de Isaías, o denominado Deutero Isaías, son de los capítulos 40 al 55. Y esto transcurre ya durante el exilio del pueblo, y es más basado en el siglo 6. Y el último Isaías, y denominado Trito Isaías, según los expertos, es del 56 al 66, los capítulos del 56 al 66. Y estos relatan lo que sucedió después de que los judíos regresan del exilio entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo. O sea que ya vemos que hay un sinnúmero de distintos tiempos. Así que teniendo en cuenta el periodo que estábamos hablando, Isaías,
un periodo de 740 al 700 antes de Cristo, todo este periodo que está concluyendo. Este profeta, mire hermano, se conoce muy poco. Se entiende para los expertos que fue hijo de Amós y aparentemente nació y se educó en Jerusalén, lo que nos deja un nacimiento que ocurrió en los años 765 al 760 a.C. Si es que utilizamos la muerte del rey Usías, que ya mencioné que fue en el 740 a.C. Así que el nacimiento de Isaías, hermanos y hermanas, fue en días de prosperidad en el reinado de Judá. La predicación de Isaías y hasta inclusive de sus profecías se centran al pueblo judío, aunque también desata esas profecías a otras naciones pecadoras del Oriente Medio. Pero él comienza por su propia casa, por su propia tierra natal, que es Judá, y la capital, Jerusalén. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo de Israel, hermanos y hermanas, se había dividido en dos naciones. Y esto ocurre, mire, 200 años antes. Y es cuando sabemos de las tribus, ¿verdad? Estaban las tribus del norte y las tribus del sur. Las tribus del norte eran 10 y que se separaron con las del sur, que eran 2. La del norte se llama Israel, y como la nación Israel, y los de la tribu del sur, que eran estas dos, que tomaron el mayor número de la tribu, que era la tribu de Judá. Así que, viendo esto históricamente, el profeta, su mensaje, es enfocado exclusivamente a los judíos de su tierra en Judá, que Dios estaba cansado, mire, de esa hipocresía que vivían estos judíos. Y si vamos a lo que es nuestro diario vivir, aquí hay una demanda, como dice en los tribunales, que dictaminaba el profeta, si no fuéramos una demanda judicial, donde la profecía presenta ¿qué? La querella de Dios contra los judíos. La acusación, pues mire, haber pecado. El delito, la pena de muerte. Y al parecer la acusación que presenta Dios a los judíos es que, mire, estaban haciendo mímicas de la religión y que ofrecen sacrificios y que rezan cuando alguien, mire, lo está observando. Y es que todo era una simple actuación, un simple entretenimiento. No estaban haciendo las cosas bien. Y estos rituales, lo que Dios desea es que no sea solamente de simples movimientos, sino que rituales que despertaran a las personas para que los judíos, pero los judíos que, mire hermano, continuaban haciendo lo que les daba la real gana. Hasta inclusive el profeta advierte que no hicieran hasta inclusive alianzas militares con Egipto, pero aún así el pueblo no hizo caso. No hizo caso. Un pueblo desobediente, un pueblo hipócrita. Así que vamos ahora, hermano, a enfocarnos en los textos en esta mañana, ya conociendo este panorama. Vamos a enfocarnos ahora en los textos. El versículo 1, que ya hemos leído y tenemos una idea de lo que estaba pasando con el profeta. Ya se centra lo que hemos leído de la muerte del rey Usías en el año 740 a.C. Y esta muerte nos puede indicar que luego de 40 años, mire, de esa prosperidad, ante la muerte del rey de Judá, vienen ¿qué? Momentos difíciles para el pueblo. Como lector, si leemos el texto, vemos que hay un sinnúmero de los textos posteriores, textos con visiones, con símbolos, con imágenes. Y este suceso que experimenta Isaías se desarrolla, mire, el desarrollo de donde estamos aquí en este texto, se desarrolla en el templo en Jerusalén. Pudiera indicarse que fue alguna fiesta del pueblo, pero cuando se refería el trono alto y sublime, se refiere el arca del pacto. ¿Ubicada dónde estaba? Pues mira, eso estaba ubicado en el lugar santísimo, del cual constituía lo que era el trono visible de ese Dios invisible.
Ya teniendo este panorama, vamos al versículo 2. Y es que en el versículo 2 el profeta nos presenta ya un término angelical explicando una descripción de los tales llamados serafines. Y es que la palabra serafín, la palabra hebrea, es de ardientes. Este término de iluminación también podemos mencionar. Estos seres se consideran por su acción y palabra como, mire, embajadores de Dios, como parte de su corte y servicio. Y solamente en este pasaje, hermanos y hermanas, se refieren a estos embajadores celestiales, estos serafines. La descripción que detalla el profeta. Mire, pues contiene 6 alas, y desde la cabeza hasta los pies, como debemos decir, pero se refiere a cubrir la desnudez. Y es que en la Biblia podemos hablar de un sinnúmero de todas estas jerarquías angelicales, de arcángeles, de ángeles de protección, de esos ángeles que anuncian, entre otros. Pero inclusive esos ángeles que están plasmados en el arca del pacto, esos eran los querubines. Y estos son los guardas. Pero en este texto nos está hablando es sobre los serafines. Los que adoran a Dios, y se entiende que era para cubrirse del resplandor de Dios. Ya en el versículo 3 y 4, vemos aquí, hermanos, un cántico, un superlativo, y destacar la santidad de Dios. Y ese superlativo en que se refiere es 3 veces la palabra santo, santo, santo. Alabado sea el Señor. Y esa expresión de santidad, de superlativo 3 veces. Ahora bien, otro asunto que vemos en estos textos es que también aparece la nube de humo que representa la presencia divina en ese momento en el templo. Ese mismo humo no fue el que el pueblo experimentó en el desierto, en el tabernáculo, y se hace ahora también presente en el templo. También, hermano, ese mismo humo en forma de nube también lo experimentó Salomón. ¿Cuándo? Cuando inauguró el templo. Esa presencia de Dios vemos que el pueblo ha experimentado que a lo largo del texto. Esta vez el profeta Isaías experimenta la presencia de Dios en el templo. Aleluya. Vamos al versículo 5. El profeta ahora vemos que expresa un temor. Al experimentar en la presencia del Señor y su temor de morir por lo que ha visto. Como en la antigüedad se entendía que ver la presencia de Dios simbolizaba el morir la persona. Que es imposible como ser humano ver a Dios y seguir viviendo. Isaías, al estar en el templo, él conocía de la ley. Y más si estaba en el templo, conocía sobre el lugar santísimo. Lo que un sumo sacerdote, él sabía de las reglas, como lo es un sumo sacerdote. De que un sumo sacerdote, ¿qué iba? Iba al lugar santísimo. ¿Con qué? Con un cordón y ¿qué? Con una campanita entre los pies. Y si no sonaba la campana, era el que el sumo sacerdote estaba muerto en el lugar santísimo, y los otros sacerdotes tenían que alar el cuerpo porque había muerto en la presencia de Dios. El profeta, al experimentar esta experiencia de esto que ocurrió, esta experiencia, él reconoció que al ver esta manifestación celestial, mire, su vida estaba, entendía que su vida estaba en peligro, y que ese día, al ver la presencia de Dios, ahora el profeta reconoce su humanidad, al igual reconoce a su vez la del pueblo, del cual él conoce que es un pueblo pecador. Ahora, recordemos que los sacerdotes y el sumo sacerdote, ¿qué llevaban? Los pecados del pueblo. Y ahora, en este lugar, ya él temía en el templo
estaba la presencia de Dios y él temía por su vida. Y la expresión que ha visto a través de sus ojos al rey, que no al de Israel, sino al que rige a este mundo. Santo sea el Señor. Ahora, vayamos a los versículos 6 y 7. Y en este texto vemos una acción. Vemos la acción del profeta, que describe qué realizó el serafín. Y es un simbolismo lo que estamos reflejando aquí. La brasa del carbón encendido del altar, que esto representa la santidad de Dios, que es pasada por los labios del profeta, limpiando la inmundicia de sus labios. El profeta reconoce que es un pecador y Dios toma su reconocimiento y lo limpia de su impureza a través de este acto. El propósito de Dios es dejarlo en una condición en la que pueda relacionarse con Él y hablar en su nombre. Versículo 8, hermano. Si leemos este texto, hemos escuchado de distintos personajes a través de la Biblia. Ese llamado y contestación ante Dios han dicho, heme aquí. Y todos esos heme aquí que podemos encontrar varios, hermanos, desde Abraham, cuando el ángel lo llama en Génesis 22:11. Cuando Jacob en el sueño en Génesis 31:11. Moisés con la zarza en Éxodo 3, capítulo 4. Samuel en su llamado de pequeño en 1 Samuel 3, versículo 4. Isaías, este texto que estamos leyendo, inclusive María ante el ángel en Lucas 1:38. Vemos un sinnúmero de llamados en la palabra y todos venían con un propósito: darle la respuesta a Dios y cumplir su misión entre el pueblo. Pero qué difícil es decir estas palabras en estos tiempos. Decir, heme aquí, Señor, ante este llamado. Un asunto complicado en este mundo con ofertas tentadoras, con un mundo de vanagloria, y decir, heme aquí, toma mi cruz, toma tu cruz y sígueme. Un asunto que no es fácil para digerir para muchos. Pero todos estos personajes que mencioné, que están en la palabra, cumplieron un propósito. Y el Señor estuvo que en su encuentro, muchos fueron a través de ángeles y de experiencias sobrenaturales. Aunque algunos piensen que dijeron sí porque sí, ellos temían por su muerte en ese momento. Y si decían que no, también temían. Pero eso no era el asunto difícil, hermano. Lo difícil es el proceso que conlleva eso. Lo que iba a pasar ese personaje de la palabra, esa travesía. Pero algo sí sabían, hermanos y hermanas, es que Dios estaba con ellos y ellas. Ahora, ¿cómo aplicamos este texto en esta mañana? Miren, en la actualidad tenemos muchos medios de comunicación a través de las redes, a través del radio, la televisión. Y sin embargo, ahora mismo tenemos ondas transmisoras de televisión, de radio, muchas frecuencias que no vemos a simple vista. Según la ciencia, pueden explicar tales frecuencias. ¿Existen qué? Instrumentos que puedan medir esto. ¿Y es con qué? Con el propósito que salga ya sea un sonido o sea la imagen. Dependiendo si es un televisor o un radio o un celular. Tomar la experiencia de Isaías, que lo explique la ciencia, no se podría explicar. No existe un instrumento que mida la presencia de Dios. La experiencia de Isaías, el texto nos muestra una experiencia que inclusive el profeta que tuvo temor de su vida. Y es que ese temor puede que nosotros no lo estemos pasando, sino otras personas que muchas veces no vemos y no sabemos qué le está ocurriendo y no nos damos cuenta. Mire, puede ser la depresión, alguna enfermedad,
que esté pasando en la vida, el silencio de alguna violación, la ansiedad, el lloro de una pérdida, muchas otras más situaciones. Pero todas estas situaciones pueden ocurrir esa pregunta y nos surgiría, ¿dónde está Dios en este asunto? ¿Dónde está tu presencia, Dios? Y es que esas preguntas nos llegan, amados hermanos y hermanas, en los más complicados momentos de la vida. Y hasta inclusive le preguntamos, ¿por qué tú permites esto, Dios? Esas preguntas no son fáciles de contestar. Pero si lo traemos al texto como ejemplo, el texto del libro de Isaías, nos presenta que un proceso que estaba pasando el pueblo. Un pueblo que en medio estaba en la prosperidad, pero que olvidó a Dios. Pierden a su rey ante su muerte. Luego ocurre una cadena de sucesos. Son exiliados de su tierra. Van a otro lugar, a otra tierra, obligados como esclavos de otro pueblo. En ese momento que el pueblo, mire, no tiene esperanza, es donde surgen estos profetas recordándoles el amor de Dios que tiene con su pueblo, brindándoles perdón y esperanza en medio de su sufrimiento. ¿Acaso ese Dios no es el mismo que perdona en esta mañana? ¿Acaso ese Dios no es el mismo que restaura en esta mañana, el que liberta? Porque ese pueblo luego, hermanos y hermanas, vuelven del exilio a su hogar, a su tierra. Los desiertos de la vida son complicados, no los entendemos, parecen eternos, pero el oasis de esperanza siempre ha sido Dios en los asuntos. El profeta Isaías tuvo temor de su vida por ser pecador. Como ser humano, él entendía que al ver la presencia de Dios en el templo, ya era inminente su muerte. Sin embargo, Dios reconoce a Isaías y le pone el carbón encendido en su boca, porque reconoce su pecado ante Dios. Muchas veces en la vida, nosotros tenemos que reconocer a Dios aún siendo pecadores. Reconocer nuestros pecados, hermanos y hermanas. Reconocer que Dios es el que tiene toda la gloria y toda la honra, y que nuestro cántico sea como estos serafines: santo, santo, santo. Presentando una santidad ante Dios. Más allá de reconocer a Dios, que también exige parte de nosotros, si lo reconocemos, Él requiere que le demos una respuesta, un motivo. El profeta decir, heme aquí, es una expresión diciéndole: Dios, me dispongo ante ti. Te reconozco, quiero trabajar contigo. Como seres humanos, puede parecernos fácil decir, estoy aquí, heme aquí, pero a veces no vemos lo que conlleva ese compromiso, esa palabra de honor, y se convierte de algo sencillo a un asunto complicado, porque prometer a cualquier ser humano es difícil que esas promesas se cumplan, porque el ser humano es fácil de romperlas. Pero la promesa como ser humano ante Dios, mira hermano, es una promesa de conciencia, de razón. El ser humano te puede fallar, pero Dios no te va a fallar. Ahora, iglesia, ¿cómo aplicamos este asunto? Una iglesia ante los desafíos, ante la desesperanza, ante los miedos. Dios nos recuerda en esta mañana, iglesia, que su presencia y su encuentro permanece todavía. Que nos recuerda su promesa, debemos continuar anunciando las buenas nuevas. La buena noticia ante este mundo en crisis y en temores. Que el Dios que tiene la victoria.
amados y hermanas. Así que, hermanos y hermanas, recordemos nuestro llamado, nuestra vocación como iglesia ante nuestra comunidad. Reconozcamos y digamos, heme aquí, Señor, estoy dispuesto a trabajar para ti. Así que, hermanos y hermanas, Dios les bendiga grandemente y que el Señor les bendiga. Amén, amén y amén.